cómo es exactamente esa coordinación en esas distintas etapas. Me explico. En el sistema antiguo están las famosas partidas, ¿cierto? Y va el inspector y tiene una serie de partidas y tiene una forma de medición y pago. Y el constructor No difiere mucho porque contractualmente, administrativamente, las bases administrativas siguen pensando en siguen eso. siendo tradicionales. No han cambiado, no han mutado. Contrapartidas, ¿cierto? O sea, miden contra avance de partida. Ese Ok, porque eso es de la base administrativa. ok. Y la base administrativa hoy día no la han ajustado y eso es algo que tiene pendiente el plan BIM. ¿Y cómo conecto mi desarrollo del proyecto en la maqueta y todos los datos que uno le incorpora con esa lógica? Es lo que todavía no logro. ¿Cómo se hace para lograr esa lógica? Exactamente, ¿cómo lo han resuelto? ¿Cómo se ha resuelto? Porque Arcaicamente y artesanalmente, porque en el fondo, en otros casos, nosotros, por lo menos cuando yo estaba en Arcade, donde podíamos hablar con algunos clientes directos, que eran clientes privados o qué sé yo, y que tenían estructura súper rígida, logramos modificar su estructura. Al MOP o a un ministerio, yo creo que es prácticamente imposible. Es de las cosas más difíciles que puedes lograr y lo puedes hacer solo siendo ministro. O sea, y si es que te lo aprueban en el Congreso. Entonces tampoco es tan fácil. En el aeropuerto, en este caso. En el aeropuerto hay una rigidez en términos de ciertas entregas por Contraloría y ese tipo de cosas. Y como son cumplimientos de plazo, muchas veces llega mucha observación también que hay que ir subsanando en el tiempo. También la capacidad de revisión hace que uno entregue un montón de cosas y se van más o menos, porque también como está en esta dinámica, salen las observaciones después, un lote de observaciones pero muy tarde, entonces eso también genera atrasos, genera lógicas o dinámicas que no deberían pasar en un proyecto BIM. Entonces, en estos momentos, la forma de medir y de coordinar es compleja. Pero depende qué, porque el diseño, estamos hablando, es que depende qué, porque estamos hablando de quién coordina, cuándo coordina o para qué coordina. Entonces, en el fondo tú tienes coordinaciones por fase, ¿sí? ¿Cuándo? Después, ¿quién coordina? ¿Tu contraparte? ¿Es la que revisa tu coordinación? ¿O el cliente más próximo? ¿O tu propio equipo? ¿Y para qué? ¿Para fiscalizar? ¿O para construir bien? ¿O para reducir costos? ¿O para cobrar mayores costos? Coordino, me doy cuenta que van a quedar embarradas y me quedo calladito para cobrar más. Que el dark side del BIM, que se ve, la parte oscura del BIM, se ha visto eso. Entonces, hay que entender para qué. Y acá, como hay hartos actores, muchos actores, y esto viene desde un desarrollo de una ingeniería conceptual en adelante hasta una operación a no sé cuántos años, siempre va a haber una coordinación de datos y de conceptos y de una serie de cosas. Entonces, hoy día hay coordinaciones a distintos niveles. Y a mí me toca ver la coordinación de síntesis de las ingenierías. ¿Qué es eso? Sí. Antes de que se vaya a terreno. O sea, son los que se llaman los paquetes de ingeniería para construcción. En principio eran los paquetes de ingeniería de detalle. Claro. Básica y de detalle. Claro, es que primero está como y después la ingeniería para construcción. Sí. Y luego la que se entrega finalmente como el ASPIL. No queremos, y es lo que estamos tratando de evitar, tener que hacer coordinación de modelos para ASPIL. Porque en el fondo nos vamos a topar con modelos con choques en ASPIL. Modelos. Pero sabemos que en terreno no hay choque. Porque se construyó. Entonces, hay una solución. El problema es que no quedó en una ficha, no quedó transmitido. ¿Y eso por qué? Porque el proceso está cortado. El BIM no llegó hasta el sitio bien. No logró llegar al sitio bien. Y eso pasa. ¿Errores de modelado? Errores de modelado. Errores de modelado o errores del proceso. Yo los planteo más como un error de proceso que un error de modelado. El proceso BIM o el proyecto BIM no fue bien cerrado, no fue bien manejado. No estoy diciendo que sea un problema del BIM manager anterior, en lo absoluto. Estoy diciendo condiciones del país no permiten tomar los proyectos de esa manera. La reactividad que se produce en todo nivel es lo que produce eso. Pero específicamente es el diseñador
el que No, coordina que ese acá no, diseñador. no es buscar culpables. Porque acá ¿Dónde? hay una responsabilidad compartida Pero ¿dónde falla exactamente? a todo nivel. En todos los niveles. A todo nivel. Me falla desde el modelador, a veces, porque tenéis que pensar que hay 150 modeladores. Entonces, que uno haga mal la pega le afecta al otro. Que tres hagan mal la pega le afecta al otro. Empresas sin coordinadores que tuvieron y después ya no. O sea, procesos que no los entendieron bien, estructuras de trabajo que no las entendieron bien y no vieron el impacto que significaba sacar eso. Empresas sin BIM manager, por lo tanto no había estrategia para resolver las cosas, entonces también eso les impactó directamente a esas empresas propias a nivel de formar los contratos de solicitud de servicio a subcontratistas y todo, también cómo se evalúan esos contratos, cuál es el alcance que le pongo, falta de manejo ahí técnico o administrativo de BIM también, de consideraciones administrativas para que las cosas funcionen. Entonces, una serie de cosas que uno tiene que dejar pasar por el proyecto, Para poder avanzar. para que salga el proyecto. No puedes frenar las cosas porque no está la madurez. La gente no va a madurar de la noche a la mañana. Es un proceso de maduración. Las empresas también se demoran años en hacer. Tienen que armar su... Y aparte que esto no termina. No termina cuando, ya estamos haciendo modelos, listo, se acabó, ya, sí, hacemos 4 dedos, hacemos 5 dedos. No se acaba. Esto es mejora continua. Esto es tecnología implementadas y aplicadas en proyectos complejos y en proyectos, incluso se está empezando a aplicar en proyectos sencillos. Pero a los diseñadores o modeladores les dan a modelar un sector o un sistema. Por ejemplo, un piping o un recinto, por decir algo. Electricidad no puede hacer un sector, O sea, puede ir de tablero a tablero, de tablero a tablero, o de circuito a circuito, ¿no? claro, pero tampoco, porque tiene que alimentar todo eso desde una sala eléctrica. Pero hay un... Una cosa es un tablero y otra cosa son los transformadores y el alimentador principal. Claro, pero hay Que una... se va hacia una red de salas eléctricas donde hay tableros. Pero hay una barra, Yo creo que te refieres a los nodos, porque depende de la cantidad de información que tenga ese modelo, no es por recinto, yo creo No que es por el detalle. recinto, lo que vas viendo por recinto son tipos de coordinación. A ver, hoy día, ya por ponerte un ejemplo, hacemos coordinación de plenum y chaff. Todo lo que está sobre el cielo falso y todos los verticales. Hacemos coordinación vertical. Todo lo que es arquitectura, estructuras secundarias y terminaciones. Sobre un modelo ya realizado. Hacemos baños y arranques. Hacemos cielos, coordinación horizontal. Suelos, enchufes de piso. Pero hay alguien que se encarga de recopilar esa información y buscar y armar todo ese sistema. No. La tiene que desarrollar cada especialidad. Todos tienen que modelar acá. Los subcontratistas tienen que modelar dónde van a poner su enchufe y hay alguien coordinándoles qué es lo que dice arquitectura respecto a eso. Porque llega el instalador eléctrico, mira el plano eléctrico. El plano eléctrico es una planta súper básica con un símbolo de este volado, sin cotas. Y llega y dice, a ver, lo mide en el CAD y dice, esto va más o menos acá. Pum, lo pone en el tabique. Chao. Y se entiende. Después llega el instalador de terminación de una cuestión que compró, no sé, en Hunter Tablas que le costó millones una terminación. Y dice, puta, me calza justo en la junta. Justo en la junta de las piezas que van por arriba, que una terminación. ¿Y cómo lo resuelve ese modelo? ¿Qué plano manda? ¿Qué información manda? ¿Cómo se administra esa información? ¿Quién la coordina? ¿Quién es el que maneja la información? Hoy día se ha diluido mucho, pero el equipo de síntesis es el que maneja la información más actualizada. Y llega mucha gente por lo mismo, pero no todo el mundo lo sabe. En terreno hay que pensar que hay como 3.500 o 4.000 personas trabajando en este minuto en el aeropuerto. Y que hay una renovación. Una rotación. Hablaba la otra vez con la encargada de reclutamiento de recursos humanos. Es una locura. Es una locura. O sea, el equipo de síntesis lo que hace es integrar... Recopilar la información y muchas veces nos tiran la mano a nosotros por capacidades también. Por ejemplo, necesitamos saber de las builds del terminal existente dónde va un pilar específico. Necesitamos que nos den las coordenadas. Ok, pescáis las 9 puntos,
Buscáis el modelo, sacáis las coordenadas, le mandáis las coordenadas. Voy a tener que actualizar todos los as-build y no tenemos capacidades de actualización de los as-build. Ustedes tenían que entregarnos los as-build, háganos ustedes los as-build. Entonces se lo mandan al cliente, o sea, al cliente, en este caso nosotros. Se produce un pimponeo. Y nosotros es como dentro del mismo equipo, eso es responsabilidad de arquitectura, del equipo de arquitectura. Y arquitectura dice, pero es que yo no cacho bien, ¿por qué no me ayudan para sacarlo rápido? Ya. No, a ver, y ahí esto es un equipo de síntesis, no de modelación. Hacer coordinación, solo hay coordinadores, no hay modeladores. Si ustedes quieren modeladores, pongan recursos y yo te pongo un modelador y yo te traigo un buen modelador y te resuelvo eso. Y en el momento que entra síntesis, ¿están disponibles los modeladores en otras partes? ¿O ya ese recurso es para Sí, sí hay. No, sí están siempre. No salen. O sea, no es como que toma, ahí está el modelo, me desentiendo, chao, ustedes coordinen y chao nomás. No. Nos pasa que se han ido y quedaron modelos ahí sin coordinar al 100%. Y hemos tenido que tomar otras empresas y darles como alcance, hacerse cargo de recoordinar esa información. Tomando el existente y haciéndose dueños de esa ingeniería. ¿Qué es lo que pasa? Que no quieren hacerse cargo de ingeniería. Nadie quiere eso. Entonces no servir, no te lo adjudican. Listo. Otro, son condiciones. Y eso es lo que hay que hacer valer los contratos, hacer valer las necesidades reales. Si no te gusta, va a haber otro que lo va a querer hacer. Otro va a aceptar Claro, y con las capacidades, porque también se le miden las capacidades. Hay que medir las capacidades. Entonces, por eso yo les muestro esto, porque con esto tú puedes evaluar, entender cómo se miden esas capacidades. Si vas a armar un plan de ejecución, tenés que tener claro cuáles son las competencias que hay que exigir, qué es lo que necesito, qué es lo que el proyecto necesita en ese sentido. Entonces, claro, hay muchos niveles de coordinación y en esa reportabilidad de coordinación, ¿cómo puedes lograr tú que te entreguen la información? Porque no llegué a ese punto. ¿Cómo puedes lograr que te entregue la información otra persona con esa reportabilidad? Por ejemplo, cuando hablamos de coordinación, que teníamos una vertical, teníamos una horizontal, teníamos otra de plenum, etc. Los coordinadores están en el día a día con los modeladores y con las empresas que modelan, verificando y dicen, oye, acá hay un choque, oye, acá hay... Y están haciendo detección de interferencias constantemente y haciendo que la información fluya para acá, para allá. Y en eso, ellos saben cuál es el estado de la coordinación. ¿Así? Sí, pero bastante certero. ¿Por qué? Son tantos modelos que al final te dan números bastante exactos. Tú puedes hablar de modo general, cuáles son los porcentajes de coordinación. Nosotros encontramos aceptable un 90% de coordinación. Menos que eso lo consideramos inaceptable. Porque menos que eso ya hemos sido testigos de la cantidad de desarmes y volver a hacer trabajo por ese porcentaje de coordinación. Y estamos hablando de coordinación de... Oye, que el arquitecto puso acá el secador de mano de los bares. Y este otro gallo lo había puesto acá. No, lo tenés que mover para acá. Chutas, que no lo hicieron así y se quedó la caja del secador de mano, quedó acá. Chutas, que lo desarmen. ¿Pero por qué? Si acá también sirve y se puede sacar las manos acá también. Sí, lo que pasa es que acá hay un HPL que cruza y hay una terminación de metal que se pone acá y va a tener que cortar la cuestión de metal y va a tener que hacer un detalle especial y va a tener que poner más perno porque va a tener que torcer la terminación para recibir la caja, porque está cortando una terminación. Y la forma de cortar la terminación no es directa, sino que tienes que hacer. ¿Sabes? Empiezan con ese tipo de cosas. A mí lo que mejor me resultó era que cuando en un proyecto grande dividimos todo el proyecto en, voy a hacer una analogía, en plancheros. Bueno, sectores, que eran volúmenes. Eso se hace. Y cada volumen tenía un diseñador que hacía todas las especialidades ahí y recurría a los especialistas. Claro, que eso es una estrategia aplicable en ese proyecto. Un proyecto de esta magnitud a lo mejor no sería un ejército de personas haciendo eso. Era mucha gente. Y tú lo puedes responsabilizar por todas las especialidades a un solo profesional que no maneja todos los temas. Lo que hacía era recurría a los especialistas transversales
Ah, que ya, veían tenían un los- equipo transversal para eso, que que son como los veía- jefes de especialidades. que veían los sistemas, cada uno tenía un sistema, por ejemplo, un sistema HVAC Ujú. completo, como era el dueño del sistema como un conjunto que funcionara. Pero si ese sistema pasaba por un sector, ese sector era de El ese encargado. pero era mucha gente, no sé, eran como 30 personas. ¿Puede ser contraproducente en este proyecto, por ejemplo? Así funcionó esa administración. Claro, es que depende del proyecto, por eso te digo. Pero en este proyecto puede ser contraproducente porque el edificio no tiene un orden lineal, no tiene un orden ortogonal, no tiene un orden en lo absoluto. No, en ese no sentido. se puede subdividir tan fácil. No, de partida el terminal central es como una ameba. Y tiene sectores que hacen así, en los techos, después tiene fachadas que hacen así, después tiene con los doble- VHS, que con doble son curva. estas cuestiones mecánicas, ¿Ya? donde se portan las maletas. El sistema VHS, ¿han visto Toy Story? Creo que en Toy Story 2. Que van las maletas y uno dice, es como una carretera. Bueno, así son, así, tal cual son. Porque tú tienes que pensar que tenés un terminal acá, otro terminal acá, otro terminal acá, otro terminal acá. Y tenés un terminal central que recibe todas las maletas de la gente que se está embarcando y de la gente que se está yendo. Y esa maleta tiene que llegar de aquí a ahí y no perderse. Y muchas veces cuando se pierden es porque el sistema de VHS no es insuficiente. Tiene procesos manuales. Ahora, hay aeropuertos donde te obligan a pescar tu maleta y cambiarla tú de cinta. Es muy complejo el proceso. Porque han ido haciendo ampliaciones en los aeropuertos y todo, entonces, de hecho el de Los Ángeles me pasó, de ida y vuelta, que tuve que pescar mi maleta, llevarla, o sea, tuve que pescar, no, y era hacer esto, de esta barrera, de acá, pescar mi maleta, que en algún minuto me la pasaban, ya caminar un poco y dejarla ahí, y se iba sola. No tenía que volver a hacer un check-in ni nada, simplemente era llevarla en otra línea porque se iba para otra parte, se iba para Latinoamérica. ¿Cachai? Latinoamérica, los gringos, chao, Latinoamérica. De hecho, me mandaron un galpón cuando venía Mexicano. terrible, terrible. O sea, eso me impresionó porque en Los Ángeles, cuando me fui a Corea, por el tema familiar y todo, se notaba exquisito la salida, como la mejor parte del aeropuerto y un avión gigante, ya, bueno. A la vuelta, me tocaba de vuelta a Chile y me mandaron un galpón y ahí estaban todos los latinos. Todos los latinos. Y dije, bueno, me sentí discriminado, en serio. Fue como, ¿pero por qué? ¿Por qué no me mandaron? Porque en ese sector había solo vuelos latinos y el resto del aeropuerto onda todo el resto de los vuelos. No me extraña un poco las políticas de Trump. Bueno, fue divertido. Pero no, el tema de fondo del fondo es que para armar equipos tú tenés que pensar un poco en sus capacidades, sus competencias y todo. Y en el caso de este tipo de coordinaciones, cada proyecto tiene su estrategia de equipos. Pero tiene que ser súper bien pensado. Porque si tú sectorizas así como decías tú, que cada uno se hace cargo de un espacio comprimido, cada uno va a tener una estrategia de coordinación de las especialidades y se te pueden triplicar los saltos. O sea, estaba lleno de lo que le llaman taínes, así le llaman, de puntos de conexión. Y ahí era la eterna pelea. Ya, pues imagínate, tenía un punto acá y tenía otro punto acá y empiezan. Claro. ¿Cómo hacían? Claro. Ese era el problema. En minería, porque es puro, generalmente son fluidos, hay mucho fluido y eso es, o sea, en el fondo casi no pierden presión los fluidos, ¿cachai? Porque eso es pura fuerza hidráulica. De hecho, los motores hidráulicos son los que tienen más par, digamos, que es 1 a 1 prácticamente, no pierden nada. Eso lo que está comprimiendo es una cuestión con una densidad que se mueve fácilmente. Pero en gases y en otras cosas, claro que afecta. Y en aire, en oxígeno. Cuando estás hablando del sistema de HVAC, la caída de presión de ducto es lo más peligroso que hay en un sistema HVAC. Porque te puede significar sobredimensionar enormemente un proyecto. Aumentar los costos de consumo, pero enormemente. Entonces hay una responsabilidad gigante en la estrategia de coordinación por los costos operacionales que se vienen. Puede dejar sistemas funcionando pero pésimo. Por un tema de que la cuestión es tan exigente que queréis resolver ahí, que empezáis a resolver, pero tenéis tiempo para resolver. Porque en terreno al final se va a hacer lo que sea.
la caída de presión de ducto se da igual. Sí, Siempre se da. También he participado en proyectos donde se hacen de esa manera, van underground, El primero que entra. todas las obras civiles. El primero que entra. Bueno, yo he escuchado pero de estrategias todo el así. sector. Y así Estrategias va. de modelación Mm. del primero que entra. Pero de modelos. Bueno, del modelo. Yo entré primero en el modelo, así que bueno, sí, es válido, es válido. No sé si es lo mejor, pero es válido porque tenéis tiempo para evaluar. Porque después alguien desde arriba tiene que mirar y decir, eso está mal, cámbiate eso. Pero esa prioridad que tomó él está bien. Por ejemplo, la prioridad de alcantarillado. Era una prioridad. De hecho, los antiguos checkers, ¿cierto? Multidisciplinarios, eran en el fondo los coordinadores. Sí, Pasaban por pero cada hay una pelea hoy puesto día, y- hay una pelea, por ejemplo, de quién tiene, Era complejo. quién la lleva como disciplina, y en Chile está la típica de que la estructura es lo primero, de ahí viene todo lo demás. ¿Cachai? Y ese concepto ya no es tan aplicable en lugares donde la modelación 3D se ocupa bien y se ocupa a nivel paramétrico y todo, porque tú tenés argumentos para fundamentar lo distinto. Si tú tienes todos los datos cargados, puedes hacer análisis en cualquier minuto que estás diseñando. De hecho, Revit tiene una herramienta para evaluación de caída de presión de ducto en tiempo real y también de caída de presión de piping. Entonces tú puedes estar evaluando a medida que vas coordinando cuánta presión de ducto pierdes y tomar estrategias para que no pase eso. Pero también hay que entender de normativa nacional y todo, o sea, los espacios reservados, los espacios de accesibilidad, que esos son el espíritu de la norma, ¿eh? Ni siquiera son la norma. La norma no te exige todo, tiene espíritus y esos hay que cumplirlos. Una vez trabajé con la gente de Foster Wheeler y los diseñadores de Foster Wheeler eran ingenieros. Todos los diseñadores de todo. Eran ingenieros. Bueno, ingenieros con 4 años, y ellos diseñaban, calculaban y verificaban las normas. Ese era su sistema. Súper distinto al en que nosotros Rumania, tenemos acá. en Rumania, Era así, ¿no? Los tipos diseñaban, modelaban, generaban su plano y calculaban. Porque su plano era automático. Sí. ¿Por qué? Porque como estos ingenieros también habían aprendido en la carrera a programar, entonces no les significaba un mayor esfuerzo en la programación. Sí, de hecho, Ahora, es súper válido aprender a programar en esta carrera BIM, digamos, porque es muy útil, tal vez que lo desarrolle otro, pero es muy útil por lo menos entender o poder resolver un tema. Y en el caso de las carreras más técnicas, es una exigencia prácticamente. Hoy día, o sea, en Arcadis, en Chile se está dando poco. Yo por lo menos lo ponía como requisito para todo, pero recursos humanos y las exigencias de proyecto no lo dan tanto. Pero Arcadis a nivel global, todo nuevo profesional que fuese en el área productiva tenía que saber Dynamo, como Claro. mínimo. Como mínimo. Dynamo.